cómo me duele, Malca, querida, cómo me duele México y cómo me duelen las noticias en el mundo entero. Las imágenes con las que amanecimos hoy en Líbano son verdaderamente devastadoras. Gente muerta, pero todos los días. ¿Es ya Líbano otra Gaza? ¿Otra franja de Gaza? ¿Qué está pasando, Malca? ¿Por qué tenemos guerra en Ucrania? Tenemos guerra en Líbano, tenemos guerra en Israel, tenemos guerra en... ¿Qué está pasando, Malca? Pues estamos viendo un cambio. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu público. Pues mira, lo que estamos viendo es una situación muy desafortunada, pero esta no es la primera vez que Hezbollah y Israel entran en un conflicto. Desde su fundación en los ochentas, con la influencia del régimen teocrático de Irán, que se fundó y sacó a Reza Pahlavi en 1979, pues tenemos una fuerza que está haciendo daño siempre a Israel en las fronteras de Israel y además con los intereses claros y el financiamiento y de armas de Irán, que Irán es la verdad es que está metiendo, echa el golpe y esconde las manos y toda la guerra contra Israel la está haciendo a través de estos grupos que son Hezbollah, Hamas y los Houthis que están también en Yemen. Y Irán es muy interesante porque lo que quiere hacer es justamente una guerra de baja intensidad que desgaste a Israel. Israel no quiere eso, obviamente. Entonces, tiene que ser muy contundente en los ataques que haga en contra de Hamas. Hamas tienen que entender que es un estado dentro del Líbano. Es más, es una fuerza que tiene, o sea, es una fuerza política y también es una fuerza política como partido, pero también tiene este brazo armado que es el que hace todos los ataques contra Israel. Tiene un armamento envidiable. Ya quisieran muchos estados tener el armamento que tiene Hezbollah. Y Hezbollah ha hecho muchos ataques contra, no solo contra Israel, sino también ha hecho ataques en los ochentas, no debemos de olvidar, contra la embajada de los Estados Unidos, que fue una masacre tremenda, contra otros objetivos, incluso han estado, porque tienen tentáculos tan largos, fueron responsables también de la bomba que se puso en la embajada de Israel en Argentina. Entonces son acérrimos enemigos, esto no es una novedad y la verdad es que Irán cada vez con lo que sucedió en la administración Biden, que se tuvo un presidente relativamente débil, en donde también fueron, les liberaron muchos fondos, pues ahora Irán ha financiado enormemente a Hezbollah y esto no pinta bien. Y lo que sucede es que, como siempre en todos los conflictos armados, tienen a la población civil que aunque les diga a Israel, oigan, sálganse antes porque vamos a estar atacando, pues la gente se colapsan las vías, la situación económica del Líbano y de muchas de las personas en Líbano es tremenda. Entonces, ¿a dónde van? ¿A dónde corren? ¿Cómo pagan un hotel? Es tremendo porque las poblaciones civiles, eso es la guerra. La guerra, esto es una guerra. Y hay que entender que los daños hacia la población civil siempre han estado, y la verdad es que Hezbollah también tiene cooptada, como tiene Hamas cooptado a la población civil, por sus intereses propios, y sí creo que están utilizando a la población civil como un escudo. Entonces es muy difícil deshacerse de estos grupos porque Irán tiene todo el incentivo de tener más poder. A ver, debemos de recordar que todos los días después del 7 de octubre, Hezbollah ha estado atacando a Israel. No se Ujú. oye tanto en las noticias, a veces porque las noticias son parciales, pero también porque Israel tiene un mecanismo de protección que evita que muchos de los misiles, a veces se mandan más de 1,000 misiles al día, caigan dentro de Israel. Entonces, por eso es que es un poco sesgada las noticias, de que no escuchamos tantas casualidades, pero la verdad es que 61,000 personas del norte de Israel están como refugiados también y no están en sus casas. Y esto, tanto que tengamos a un Irán habilitado y empoderado como lo han empoderado, la verdad es que este conflicto tiene las olas de hacerse mucho más grandes. Israel no puede darse el lujo de tener una guerra de baja intensidad. ¿Por qué? Porque Israel tiene, claro que tiene un armamento profesional, pero tiene a muchos reservistas que son ciudadanos de a pie que tienen que integrarse
en el ejército. Entonces, esto lo sabe perfectamente Hezbollah. Por eso es que siempre hace un tit for tat, es decir, siempre responde a los ataques de Israel y están así, pero esta vez parece que se está volviendo mucho más desmedida y esto es un poco porque Israel tiene que acabar con estos enemigos rápido. No puede darse el lujo de prolongar esta guerra. Me quedé escuchando como un rever, se le llama en nuestro caló de la comunicación, ¿no? Como algo que se regresa. Ahora? Pero te escucho perfectamente bien, te escuchamos muy bien. Adelante. Yo creo que es un tema donde también tenemos que recordar que Líbano está completamente, es un estado que está en una situación económica y crítica en muchos sentidos. Y es un poco fue porque siempre se ha utilizado, o sea, Israel siempre ha tenido que invadir el norte del Líbano y ha fortalecido estos grupos. Y desafortunadamente la retórica que estamos viendo en el ámbito internacional no favorece para nada a Israel. Tienen que recordar que el 7 de octubre fue una estrategia muy clara para que Irán se haga a través de sus aliados como Hezbollah, para que Israel frenara la influencia que estaban teniendo los acuerdos de Abraham, que era un poco de Israel renovar o acercamientos de Israel con países como Arabia Saudita y con otros países. Con Arabia Saudita todavía no se ha logrado nada, pero Irán tenía que hacer algo contundente para asegurarse que tenga influencia todavía en el Medio Oriente y que sea una influencia que balancee la de Arabia Saudita, que siempre se están peleando un poquito el poder. Todo esto lo hizo con Hamas y articuló, ya habían mandado armamento a Hezbollah, ya tenía una estrategia de comunicación muy bien puesta en las redes, porque había estudiado. Ellos se pueden dar el lujo de estudiar muy bien a su enemigo, porque no hay un cambio de poderes tanto como en una democracia. Entonces la verdad es que es un peligro tener a estos grupos y lo único que vamos a tener de fomentarlos, si el Occidente, porque también van contra el Occidente y los ideales del Occidente, es tener cada vez más grupos de estos que van a poner en peligro a nuestras naciones y nuestros valores. Te preguntan por acá si México ha hecho alguna declaración sobre este tema en Líbano, porque además la comunidad libanesa en México es muy importante. Es muy grande. Es muy pero deja tú lo grande, o sea, lo que ha dado a México es muy importante la comunidad. Claro, yo creo que todavía yo no he escuchado ninguna declaración y yo creo que México tiene que ser muy prudente y muy sigilosa en lo que va a pronunciarse. Claro que tiene dos comunidades, no solo la libanesa, también tiene una comunidad judía muy importante también. Y creo que lo más prudente es que hasta que veamos cómo se desarrolla este conflicto, haga una declaración. Claro que en la reunión de la ONU, que es esta semana, puede ser que la participación de México, tal vez condenando estas acciones, pues sea patente, ¿no? Por acá me parece muy interesante la pregunta que hace Alejandra. Estos ataques, por ejemplo, contra walkie-talkies en Líbano, ¿es una forma de marcar una nueva era en las guerras? Mira, yo creo que fue muy interesante la acción, que se presume que fue Israel, pero nunca sale a decir que lo fue. Exacto. Primero, todas estas, la cúpula de gente de Hezbollah siempre se ha mantenido secreta. Sí sabemos quiénes son los líderes, pero no sabemos quiénes son los demás que integran los mandos más importantes de Hezbollah. Para comenzar, lo que hizo es mandar un mensaje muy claro que pueda alcanzar a cualquier objetivo donde se encuentre. Y eso es muy importante. Lo otro que hizo también es marcar una pauta de hacer una disrupción entre la comunicación de Hezbollah, que van a tenerla que pensar, porque no saben ni por dónde les llegó el tiro. Entonces yo creo que fue algo muy audaz de parte de, si es que fue Israel, de Israel. Pues ahí el tema, querida Malca Novigrot. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Es Malca Novigrot. Ay, me cuesta un trabajo tu apellido. ¿De dónde es? Bueno, déjame ir a anuncios QTF y regreso nada más para que nos digas de dónde es tu apellido. Novigrot, lo divido en dos. Novigrot.
Novigrot, Novigrot. Exactamente. Voy a hacer mis planas. Escuchamos. Malca querida, para despedirnos, quedamos con el pendiente. Malca, Novigrot, ya hice mi plana. Es que te digo que hay días que nomás no se me pega. Novigrot. Pero lo hiciste muy bien. Sí. Hiciste muy bien que lo divides. Pero Pues si es que lo tengo que supieras dividir, porque si lo digo rápido me sale como el tecojote, que no me sale bien. No, que así lo digo. A ver, ¿de dónde es tu apellido, Malca? es polaco y si supieras el original cómo era, te mueres, porque es Nove con una W, con un O, con acento. Gracias a Dios, cuando vinieron mis abuelos, algunos a Costa Rica y a otros a México, se cambió el apellido por el bien de todos. Pero se cambió porque el de la máquina de escribir lo cambiaba, pues era como lo entendía. Ya cuando Porque estés lo aquí. entendía así. Exacto. A mi abuela se llamaba Niusia y le pusieron Luisa, entonces aparecían todos sus documentos con otro nombre y era el que te aguantabas. Bueno, Te por acá nos rebautizaba. vemos, mi querida Malca. Gracias por estar con Un nosotros. gusto, como siempre. Igualmente. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Un día vamos a hacer ese programa de los apellidos, sin duda alguna.